Todos querían matar a la chica Apache, hasta que el ganadero gritó, «Ella viene conmigo». El sol comenzaba a asomarse sobre las colinas doradas y los ríos tranquilos que atravesaban el territorio del viejo poblado. El viento suave llevaba el aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres, mezclándose con el canto de los pájaros que despertaban. Entre las sombras de los arbustos y los troncos de los árboles, una figura pequeña pero ágil se movía con total soltura. Era una joven apache, conocida en la región por su valentía, su astucia y su espíritu indomable. Su cabello oscuro se movía con la brisa, y sus ojos brillaban con una intensidad que parecía anticipar que nada ni nadie podía detenerla. A pesar de su juventud, la chica había aprendido a leer la naturaleza de manera extraordinaria. Sabía cuando un río estaba lo suficientemente bajo para cruzarlo, cuáles plantas eran útiles para calmar la sed, y dónde podían esconderse los animales que ella misma seguía por curiosidad. Había crecido entre historias de su pueblo, escuchando relatos de ancianos sobre la importancia de la libertad, del respeto a la tierra y de la sabiduría que se encontraba en la observación silenciosa. Todo esto la había convertido en alguien que entendía los peligros, pero que también encontraba belleza en cada rincón de su mundo. La gente del poblado la conocía, aunque pocos habían llegado a verla de cerca. Su fama no se basaba en cuentos exagerados, sino en la evidencia de sus acciones. En varias ocasiones, había salvado animales atrapados, ayudado a vecinos en dificultades y descubierto rutas seguras que otros no habrían imaginado. Aún así, los rumores crecían y, como suele suceder con lo desconocido, también surgía el miedo. Algunos habitantes veían en ella un misterio difícil de comprender, y su independencia provocaba comentarios de desconfianza entre quienes no entendían su modo de vida. Aquella mañana, la joven caminaba entre los árboles, disfrutando de la sensación de libertad que le ofrecía la naturaleza. Sus pies se movían con cuidado, evitando ramas secas y piedras sueltas. Cada paso era consciente, cada mirada observadora. A veces, se detenía a escuchar un sonido apenas perceptible, el crujir de la tierra, el zumbido de un insecto o el murmullo de los arbustos. La tranquilidad de aquel lugar parecía eterna, pero ella sabía que la calma del amanecer podía cambiar en un instante. Mientras avanzaba, recordaba los días pasados con su familia y su gente. Las historias contadas alrededor del fuego, las canciones que llenaban la noche, y los consejos de los mayores que le enseñaban a respetar la tierra y a usar la inteligencia antes que la fuerza. Esos recuerdos no solo la hacían sentir orgullosa de sus raíces, sino que también le daban confianza en sí misma. Sabía que cada decisión, cada movimiento, requería de atención y sabiduría, y que la impulsividad podía traer problemas, incluso en los momentos más simples. El sol subía lentamente, iluminando cada rincón del paisaje y proyectando sombras largas sobre el suelo. La joven se detuvo en la orilla de un pequeño arroyo, observando cómo el agua clara reflejaba los rayos del sol. Tomó un sorbo y se sentó sobre una roca, disfrutando de la frescura que le ofrecía el lugar. Mientras descansaba, no pudo evitar notar la presencia de unas huellas recientes sobre la tierra húmeda. Eran grandes y firmes, diferentes a cualquier rastro de animales que conociera. Su corazón dio un pequeño salto, no de miedo, sino de alerta. Había aprendido que los rastros podían contar historias, y esas huellas hablaban de alguien que estaba cerca. Aunque los rumores sobre la joven eran fuertes, ella mantenía una curiosidad natural por las personas, incluso por aquellos que podrían significar un problema. Su instinto le decía que esas huellas no eran de amenaza inmediata, pero sí de alguien que podría cruzarse en su camino. Observó cuidadosamente el terreno, tratando de anticipar lo que podía suceder sin apresurarse. Cada detalle contaba, la dirección de las huellas, la profundidad en la tierra, la forma en que se movían los pies. Todo indicaba que quien las había dejado era firme y seguro de sí mismo. Mientras continuaba su recorrido, pensaba en la vida que llevaba. Su día a día no era fácil, pero tampoco aburrido. La rutina de levantarse temprano,
buscar alimento, aprender sobre las plantas y los animales, y explorar cada rincón del territorio le daba un sentido de propósito que pocos podían entender. La libertad que sentía no era solo física, sino también mental. Podía tomar decisiones por sí misma, seguir su intuición y aprender de cada experiencia sin depender de otros. Eso la hacía diferente, y aunque algunos lo malinterpretaban, ella lo valoraba profundamente. En su camino, la joven cruzó un prado donde las flores silvestres crecían en abundancia. Se inclinó para observarlas, disfrutando de sus colores y aromas. Era un momento simple, pero lleno de significado. Cada detalle de la naturaleza la conectaba con su identidad, le recordaba quién era y de dónde venía. Aquella conexión con la tierra era tan fuerte que podía sentir cómo cada paso que daba estaba en armonía con el entorno. Su vida estaba llena de pequeños milagros que otros pasaban por alto, y ella los apreciaba en su totalidad. Mientras avanzaba, también notaba la presencia de algunos animales. Un par de ciervos cruzaron rápidamente a lo lejos, y un ave de plumaje brillante voló sobre su cabeza. Cada encuentro era un recordatorio de que la naturaleza estaba viva y activa, y que ella era parte de ese equilibrio. La joven sentía respeto por cada criatura, y siempre buscaba aprender de ellas sin perturbar su mundo. Esa sensibilidad la hacía aún más especial y diferente de los demás habitantes del poblado, quienes muchas veces no entendían su forma de ver la vida. A medida que el sol ascendía, la joven comenzó a pensar en lo que le esperaba más adelante. Su instinto le decía que algo estaba por suceder, aunque no podía anticipar qué sería exactamente. No sentía miedo, sino una especie de emoción contenida. Sabía que su vida estaba llena de aventuras y retos, y que cada experiencia, buena o complicada, la ayudaría a crecer y a entender mejor el mundo. Esa preparación constante era parte de lo que la hacía fuerte, aunque a veces los demás no comprendieran por qué se movía de manera tan cautelosa y alerta. La mañana continuaba, y la joven avanzaba con cuidado por los senderos que conocía tan bien. Cada paso estaba lleno de intención y observación. Sus sentidos estaban afinados, preparados para cualquier sorpresa que pudiera aparecer. La luz del sol iluminaba su rostro, mostrando la determinación y la curiosidad que siempre la acompañaban. Aunque el día parecía tranquilo, ella sabía que la historia de su vida no siempre sería sencilla, y que la combinación de valentía, inteligencia y respeto por la naturaleza serían sus mejores aliados. Mientras se acercaba a un pequeño claro entre los árboles, la joven se detuvo un momento para escuchar los sonidos del entorno. El viento movía suavemente las hojas, y los pájaros cantaban como si anunciaran un nuevo capítulo del día. Cada sonido, cada movimiento, era una señal que podía interpretar. Sabía que no todos los que se encontraban en su camino entendían la importancia de la observación, y eso la hacía aún más consciente de su propia capacidad para adaptarse y anticipar. Aquel día, aunque parecía ser igual a otros, estaba lleno de posibilidades. La joven apache caminaba entre la tranquilidad y la expectativa, disfrutando de cada instante y al mismo tiempo atenta a lo que pudiera surgir. Su vida era un delicado equilibrio entre la libertad, la aventura y el aprendizaje constante. Cada paso que daba la acercaba más a nuevas experiencias, y aunque no sabía exactamente qué encontraría, confiaba en su capacidad para enfrentar cualquier desafío con ingenio y calma. En ese momento, la joven no podía imaginar que pronto su día tomaría un giro inesperado. Aunque todo parecía tranquilo, las huellas que había visto antes eran una señal de que alguien estaba observándola, y que su mundo estaba a punto de mezclarse con el de otras personas de manera inesperada. Pero por ahora, mientras el sol iluminaba los árboles y los prados, ella simplemente disfrutaba de la sensación de estar viva, libre y conectada con la tierra que tanto amaba. La joven apache continuaba su camino por el sendero del bosque, disfrutando de la calma de la mañana y de la armonía de la naturaleza. Cada paso que daba estaba lleno de cuidado y atención, porque había aprendido que incluso el más pequeño detalle podía enseñar algo importante. Sus manos rozaban suavemente las hojas de los arbustos, mientras su mirada se mantenía alerta a los sonidos del entorno, el susurro del viento,
El canto lejano de un ave y el murmullo de los pequeños animales moviéndose entre la hierba. Todo parecía tranquilo, como cualquier otra mañana, pero esa paz no duraría mucho. Un ruido diferente llamó su atención. Era sutil al principio, un crujido de ramas quebrándose, algo que no coincidía con los pasos de los animales. Se detuvo de inmediato, apoyando una mano sobre su muslo, no por miedo, sino por precaución. Respiró hondo y escuchó con atención. Podía sentir que alguien estaba cerca, alguien que no pertenecía al bosque, alguien que avanzaba con pasos seguros y decididos. No era un sonido de amenaza directa, pero sí lo suficientemente distinto como para que su instinto le dijera que debía prepararse. La joven observó entre los árboles y notó figuras a lo lejos. Eran hombres del poblado, algunos con sombreros grandes y botas pesadas, moviéndose con coordinación. No parecían buscar algo común, parecía que estaban buscando a alguien, y sus miradas se dirigían directamente hacia ella. En ese momento, comprendió que los rumores sobre su valentía y habilidades habían llegado a oídos de quienes no la entendían. La admiraban, pero también sentían miedo y desconfianza. Y ahora, esos sentimientos se transformaban en acción, la búsqueda de la joven había comenzado. Su corazón no se aceleró, porque la joven había aprendido a mantener la calma en situaciones inesperadas. Sabía que cada decisión debía ser medida, y que precipitarse podía complicar las cosas. Comenzó a pensar rápidamente, evaluando las opciones que tenía. Podía continuar por el sendero principal, donde la visibilidad era alta y podía ser fácilmente localizada, o podía adentrarse en el bosque más profundo, donde los caminos eran estrechos y llenos de obstáculos. Su conocimiento del terreno le daba una ventaja, y eso la hacía sentir segura. Mientras avanzaba con cuidado, recordaba las enseñanzas de su gente. Había aprendido que cada encuentro con otros debía ser respetuoso, que la comunicación y la inteligencia podían resolver muchas situaciones y que la paciencia era a veces más poderosa que la fuerza. Aunque los hombres la seguían, ella no pensaba en enfrentarlos con agresividad. Su objetivo era mantenerse libre, protegerse y, si era posible, encontrar una manera de que entendieran que no representaba peligro. A medida que se movía entre los árboles, notó que algunos de los hombres empezaban a separarse, explorando diferentes rutas. La joven comprendió que estaban organizados y que cada uno tenía un rol específico. Algunos vigilaban desde lejos, otros se acercaban lentamente, y todos parecían comunicarse sin palabras, usando gestos y miradas. Esa coordinación le dio una idea. Podía usar su conocimiento del bosque para crear distracciones, desviarlos de su camino sin necesidad de enfrentarse directamente. El primer desafío apareció cuando un hombre intentó cortar su ruta directa con un gesto de advertencia. La joven detuvo su paso, evaluando la situación. En lugar de retroceder, decidió usar su ingenio. Observó un pequeño arroyo cercano, donde las piedras eran firmes y el agua poco profunda. Con movimientos rápidos y calculados, cruzó el arroyo por un lado distinto, logrando mantener la distancia mientras los hombres se reorganizaban. Su acción fue silenciosa y elegante, mostrando su habilidad para adaptarse a cualquier situación sin perder la compostura. Los hombres comenzaron a mostrar signos de frustración. Sus voces se escuchaban a lo lejos, discutiendo entre ellos sobre cómo continuar la búsqueda. La joven, sin embargo, mantenía la calma, confiando en su conocimiento del terreno y en su capacidad para anticipar los movimientos del grupo. Cada paso que daba era pensado con cuidado, cada elección estaba basada en observación y experiencia. Su intuición le decía que la situación no era peligrosa, pero sí una prueba de su ingenio y resistencia. Mientras avanzaba, la joven se permitió observar el paisaje a su alrededor. Los árboles eran altos y frondosos, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían suavemente bajo sus pies. Las flores silvestres decoraban los claros, y el canto de los pájaros parecía acompañarla en su camino. Aunque la tensión aumentaba, ella encontraba pequeños momentos de belleza que le recordaban por qué amaba tanto este territorio.
Su conexión con la naturaleza no solo le daba fuerza física, sino también calma y claridad mental. De repente, escuchó un sonido más cercano, un grupo de hombres se acercaba por un sendero lateral, intentando rodearla. La joven reaccionó rápidamente. Saltó entre los arbustos, usando su agilidad para desaparecer de la vista. Su conocimiento del terreno le permitió encontrar rutas ocultas y pasos seguros que los hombres no podían seguir sin perder tiempo. Cada movimiento era preciso y silencioso, demostrando no solo su habilidad física, sino también su inteligencia para resolver problemas en tiempo real. Mientras avanzaba, recordó historias que había escuchado de su abuelo. Historias sobre cómo los ancestros habían enfrentado desafíos sin usar la fuerza, confiando en la astucia, la paciencia y la observación. Esos relatos la inspiraban a no actuar impulsivamente, sino a pensar en cada paso como parte de un plan más grande. La joven comprendió que la verdadera valentía no estaba en enfrentar a los demás directamente, sino en mantenerse firme en sus principios y encontrar soluciones creativas. A medida que la búsqueda continuaba, la joven empezó a notar señales de que los hombres se estaban cansando. Sus pasos eran más lentos, sus voces más tensas, y sus gestos reflejaban dudas. La joven comprendió que la situación estaba cambiando, la admiración y el respeto empezaban a reemplazar el miedo inicial. Aunque aún estaban decididos a encontrarla, la forma en que la percibían comenzaba a transformarse. Esa percepción cambiante le dio confianza, pero no la hizo descuidarse, sabía que debía mantener la concentración hasta el final del día. En un momento, la joven encontró un claro rodeado de arbustos altos y árboles robustos. Allí decidió tomar un descanso breve, escondida de la vista de los hombres. Se sentó sobre una roca, observando el horizonte y respirando profundamente. Su mente analizaba los próximos pasos, evaluando las rutas disponibles y considerando posibles aliados que pudieran aparecer. Sabía que el día no había terminado y que cada decisión contaría para lo que vendría después. Mientras descansaba, un pensamiento cruzó su mente, ¿y si no era solo una prueba de su habilidad física, sino también de su reputación? La joven comprendió que su presencia en el territorio ya había generado historias y rumores, y que la percepción de los demás podía cambiar con un solo gesto de prudencia y respeto. Esa idea le dio una nueva perspectiva sobre la situación, no se trataba solo de escapar, sino de mostrar, de manera silenciosa y firme, quién era realmente. De repente, escuchó un sonido distinto, pasos más firmes, acompañados de un grito que no parecía de enojo, sino de decisión. La joven se puso de pie, preparada para lo inesperado. Aunque no podía ver claramente quién se acercaba, su instinto le dijo que esa persona podría marcar la diferencia en la situación. No era un extraño del todo, ni alguien que buscara hacerle daño directamente, sino alguien que, por alguna razón, había decidido intervenir en lo que parecía una persecución complicada. La joven apache entendió en ese momento que el día cambiaría. La calma de la mañana había quedado atrás, y ahora entraba una fase de la historia donde la interacción con los demás tendría un papel importante. No se trataba solo de astucia y rapidez, sino también de comunicación, confianza y decisiones inteligentes. Cada paso que daría a partir de ese momento podía definir cómo se desarrollarían los acontecimientos futuros. Aunque la tensión crecía, la joven se sentía tranquila y lista. Había pasado por muchas situaciones complejas y sabía que su fuerza no residía solo en su cuerpo, sino en su capacidad de observación, paciencia y conexión con la naturaleza. Cada decisión que tomaba estaba basada en conocimiento, experiencia y respeto por los demás, incluyendo aquellos que ahora la seguían a cierta distancia. Con un último vistazo al claro, se movió entre los árboles con cuidado, lista para continuar su camino. Sabía que algo importante estaba por ocurrir, que la mañana tranquila había dado paso a un desafío inesperado, y que su ingenio sería la clave para atravesarlo. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento se convirtió en una pista que ella interpretaba con atención, demostrando que la verdadera valentía no siempre se muestra en actos visibles, sino en la inteligencia y la calma frente a lo desconocido. Y así,
mientras los rayos del sol comenzaban a calentar el bosque, la joven avanzaba, consciente de que la mañana había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un día común en su territorio ahora se transformaba en una historia donde la curiosidad, la astucia y la percepción serían más importantes que cualquier otra cosa. La joven apache no sabía aún cómo terminaría la jornada, pero confiaba en que cada paso la acercaría a una solución que mantendría su libertad y su dignidad intactas. La joven apache avanzaba con cuidado entre los árboles, sabiendo que cada paso debía ser calculado. El bosque era su aliado, un territorio que conocía con detalle y que le permitía moverse con agilidad. Mientras caminaba, podía sentir la presencia de los hombres a cierta distancia. No los veía claramente, pero su intuición le decía que estaban cerca, evaluando cada posible movimiento. No sentía miedo, sentía la energía que surge cuando alguien debe confiar en sí mismo y en su experiencia. A medida que se adentraba en un área más densa del bosque, comenzó a planear cómo cambiaría su ruta sin que los hombres lo notaran. Observaba cada rama caída, cada arbusto y cada sendero oculto. Su mente trabajaba rápidamente, buscando formas de mantenerse fuera de la vista, pero también de aprender algo sobre quienes la seguían. Cada sonido y cada sombra eran información valiosa, la altura de sus pasos, la dirección de sus movimientos, incluso los gestos que dejaban escapar sin darse cuenta. Los hombres se habían dividido en pequeños grupos, confiando en que la dispersión les daría ventaja para rodearla. La joven comprendió rápidamente que, aunque parecían coordinados, no podían moverse con la misma facilidad entre los árboles y arbustos. Usando su conocimiento del terreno, decidió aprovechar caminos estrechos y claros ocultos por la vegetación. Cada giro, cada salto sobre raíces y rocas, la acercaba más a una posición segura. No buscaba confrontación, buscaba equilibrio, calma y resolución. Mientras avanzaba, pensaba en su vida y en cómo había llegado hasta allí. Recordaba los días en que exploraba los bosques con su familia, aprendiendo a escuchar los sonidos de los animales, a identificar los cambios en el clima y a respetar cada rincón de la naturaleza. Esa educación le había enseñado a observar con atención, a anticipar los movimientos del entorno y a valorar cada detalle como parte de un conocimiento más grande. Ahora, esos aprendizajes eran más importantes que nunca. En un claro entre los árboles, vio un pequeño arroyo que corría suavemente. El agua brillaba bajo la luz del sol, y algunos peces nadaban cerca de la orilla. La joven decidió seguir el arroyo por un rato, porque conocía que ese camino la llevaría a una zona más segura, menos visible para los hombres que la buscaban. Mientras caminaba junto al agua, sentía el frescor de la brisa y escuchaba el canto de los pájaros. Cada paso era un recordatorio de que su conexión con la naturaleza no solo le daba seguridad, sino también claridad mental para tomar decisiones rápidas y efectivas. A lo lejos, comenzó a escuchar voces que parecían más cercanas. Los hombres avanzaban lentamente, pero sus intentos de coordinarse mostraban que no podían seguir el ritmo de la joven. Observó cómo se movían entre los árboles, torpemente, sin darse cuenta de los caminos ocultos que ella conocía tan bien. Ese contraste le dio una sensación de confianza, pero también de responsabilidad. Cada movimiento suyo podía cambiar la percepción que ellos tenían sobre ella, y quería asegurarse de que comprendieran que no buscaba conflictos. En un momento, la joven encontró un árbol grande con ramas bajas que formaban un refugio natural. Se detuvo y se ocultó parcialmente entre ellas, observando cómo los hombres pasaban por un sendero cercano. Desde su posición, podía ver sus gestos, escuchar sus palabras y notar sus dudas. Algunos parecían confundidos, preguntándose por qué no podían encontrarla. La joven comprendió que, a pesar de que la buscaban con determinación, la percepción de su habilidad estaba empezando a generar respeto. Ya no era solo un misterio, era alguien que demostraba ingenio y calma. Mientras los hombres continuaban buscando, la joven decidió cambiar de dirección. No quería permanecer en un solo lugar por mucho tiempo, porque eso podía permitir que la encontraran.
Usando su conocimiento del bosque, saltó ágilmente entre raíces y arbustos, moviéndose silenciosamente. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, y cada movimiento tenía un propósito: mantenerse libre y a la vez demostrar que podía enfrentar la situación sin recurrir a conflictos directos. El bosque se volvía más denso, con árboles más altos y arbustos más espesos. La joven aprovechó la oportunidad para observar mejor a quienes la seguían. Notó que algunos de los hombres empezaban a comunicarse con gestos y miradas, mostrando signos de cansancio y confusión. La joven sonrió levemente para sí misma. Aunque la situación era seria, también demostraba algo importante: la paciencia y la inteligencia podían superar la fuerza o la cantidad. Esa lección estaba ocurriendo en tiempo real frente a sus ojos. Mientras continuaba su camino, la joven encontró un pequeño claro lleno de flores silvestres. Decidió detenerse por un momento para respirar y analizar la situación. El aroma de las flores y el canto de los pájaros le daban tranquilidad. A pesar de la tensión de la persecución, podía sentir cómo la belleza del bosque mantenía su mente clara. Su atención no se dispersaba, al contrario, cada detalle reforzaba su confianza y le recordaba que cada decisión debía ser tomada con cuidado y respeto. A medida que el día avanzaba, la joven se dio cuenta de que los hombres empezaban a separarse más, buscando rutas alternativas para rodearla. Ella comprendió que su estrategia funcionaba: la calma, la observación y el conocimiento del entorno les estaba dando dificultad. Pero también sabía que la situación podía cambiar en cualquier momento y que debía estar lista para adaptarse rápidamente. Cada movimiento, cada decisión, era parte de un plan más grande que se desarrollaba silenciosamente. De repente, escuchó un sonido diferente, pasos más firmes, acompañados de una voz que parecía dar instrucciones. La joven comprendió que alguien nuevo había llegado o que alguien había asumido un rol de liderazgo entre los hombres. Esa presencia cambió la dinámica: ya no era solo una persecución desorganizada, sino un esfuerzo coordinado que requería aún más atención y estrategia por su parte. La joven respiró hondo, evaluando rápidamente las posibilidades. Decidió entonces usar una técnica que había aprendido observando a los animales del bosque. Saltó sobre piedras y troncos, creando una ruta que la acercara a un área con arbustos densos y caminos estrechos. Desde allí, podría observar sin ser vista y también cambiar de dirección si fuera necesario. Cada movimiento era silencioso y elegante, demostrando la combinación de agilidad y paciencia que la hacía única. La joven sentía que estaba jugando un juego de estrategia donde cada paso contaba. Mientras se movía, pensaba en cómo los hombres podían cambiar su percepción sobre ella. No se trataba solo de escapar, se trataba de mostrar que podía actuar con inteligencia y respeto, sin necesidad de confrontación. Esa idea fortalecía su confianza y le daba una sensación de control sobre la situación. Aunque estaban determinados a encontrarla, la joven demostraba que su habilidad para adaptarse y aprender del entorno era más poderosa que cualquier intento de apresarla. El bosque se volvía más variado a medida que avanzaba: pequeñas colinas, claros con flores, y senderos estrechos que parecían desaparecer entre los árboles. Cada lugar ofrecía nuevas oportunidades para moverse y para observar. La joven apache se sentía cada vez más conectada con su entorno, como si el bosque mismo la guiara y le ofreciera caminos seguros. Su conocimiento del terreno le permitía anticipar movimientos, crear rutas alternativas y mantener siempre la ventaja sin recurrir a la confrontación. Mientras caminaba, notó un grupo de hombres más cerca de lo que esperaba. No hizo ruido; en lugar de eso, se movió con suavidad y astucia entre los arbustos, evitando ser vista. Observó cómo discutían sobre la mejor manera de continuar, señalando caminos y tratando de coordinarse. La joven comprendió que su estrategia funcionaba: la calma, la observación y la paciencia habían generado dudas en quienes la perseguían. Sin enfrentarlos, estaba demostrando su capacidad y dejando que la admiración reemplazara la tensión inicial. De repente, un pequeño sonido del bosque la alertó: alguien más estaba entrando en la escena, acercándose por un camino lateral.
La joven apache se detuvo, observando con atención. No sabía si se trataba de alguien aliado o de una persona que complicaría aún más la situación. Su corazón no se aceleró, su mente se mantenía clara. Cada paso que daría debía ser cuidadosamente calculado, cada decisión evaluada desde la perspectiva del entorno y de las personas que la rodeaban. Mientras analizaba la situación, se dio cuenta de algo importante: la percepción de los hombres estaba cambiando. Ya no la veían únicamente como un misterio o una amenaza, empezaban a reconocer sus habilidades y su inteligencia. Esa comprensión, aunque silenciosa, era un cambio significativo. La joven comprendió que, incluso sin interactuar directamente, estaba enseñando lecciones sobre respeto, observación y prudencia. Su presencia en el bosque se volvía más poderosa con cada movimiento calculado. El día avanzaba y la luz del sol comenzaba a filtrar a través de los árboles, creando sombras largas y caminos iluminados que ella podía usar a su favor. La joven apache se movía con agilidad, usando el contraste de luz y sombra para ocultarse y, al mismo tiempo, observar. Cada pequeño gesto, cada movimiento de los hombres, se convertía en información que podía utilizar. Su estrategia no era solo física, sino también mental: entender la intención de los demás para mantenerse un paso adelante. Mientras continuaba, la joven notó un claro con un pequeño árbol caído que formaba un puente natural sobre un arroyo. Sabía que cruzarlo la llevaría a un área menos visible y le daría ventaja. Saltó con cuidado sobre el tronco, asegurándose de no hacer ruido y de mantener el equilibrio. Una vez al otro lado, respiró profundamente, sintiendo una mezcla de satisfacción y concentración. Cada paso que daba la acercaba a mantener su libertad y a demostrar que podía enfrentar desafíos complejos con calma y astucia. El bosque seguía siendo su aliado, ofreciendo rutas ocultas y refugios naturales. La joven sabía que la jornada aún no terminaba, y que cada movimiento era importante. A medida que los hombres se acercaban y se dispersaban en busca de caminos alternativos, ella continuaba demostrando su capacidad para anticipar y adaptarse. Cada decisión, cada gesto, cada observación, formaba parte de un plan más grande que se desarrollaba silenciosamente, manteniendo la atención y el interés en la historia. Y así, mientras la tarde comenzaba a acercarse, la joven apache avanzaba con calma, seguridad y respeto. Cada paso no solo la acercaba a un lugar seguro, sino que también fortalecía su reputación, demostrando que la inteligencia, la paciencia y la observación podían superar cualquier desafío sin necesidad de confrontación directa. La jornada estaba lejos de terminar, pero la joven sabía que cada decisión la acercaba más a resolver la situación de manera efectiva y con dignidad. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, pintando el bosque con tonos dorados y naranjas. La luz se filtraba entre las ramas altas, creando sombras que bailaban sobre el suelo. La joven apache avanzaba con cuidado, consciente de cada sonido y de cada movimiento a su alrededor. Sabía que la situación había alcanzado un punto crítico: los hombres que la perseguían habían aprendido de sus rutas y sus estrategias, y ahora se movían con más confianza y coordinación. A medida que la joven se acercaba a un claro amplio, notó que los hombres ya la rodeaban casi por completo. Sus miradas buscaban cada rincón del bosque, y sus voces se mezclaban con indicaciones y advertencias silenciosas. La joven se detuvo por un momento, evaluando la escena. Su corazón estaba tranquilo, pero su mente estaba en alerta máxima. Sabía que cada decisión tomada en los próximos minutos sería crucial para lo que sucediera después. Ella comprendió que ya no podía seguir moviéndose como hasta ahora. Las rutas conocidas estaban bloqueadas, y los hombres se acercaban por todos los caminos posibles. Su ingenio había mantenido la ventaja durante horas, pero ahora la situación exigía algo más que astucia: requería una acción decisiva, un movimiento que cambiaría la percepción de todos los presentes. La joven respiró profundo, recordando las enseñanzas de sus ancestros sobre cómo enfrentar desafíos con calma, inteligencia y respeto. Mientras observaba el claro, su mirada se encontró con un hombre que se mantenía ligeramente separado del grupo. Su postura era diferente,
no mostraba enojo ni desconfianza, sino decisión y seguridad. Por alguna razón, parecía comprender que la joven no representaba un peligro, sino que estaba demostrando algo importante a todos los demás. La joven sintió una chispa de esperanza. Quizá no estaba sola en el bosque, quizá alguien podría intervenir de manera que la situación cambiara para bien. Los hombres más cercanos comenzaron a moverse con mayor rapidez, tratando de bloquear cualquier posible escape. La joven, sin embargo, no se agitó. Usó su conocimiento del terreno para encontrar un pequeño refugio natural entre los arbustos y las rocas. Desde allí, podía observar con claridad la disposición de los hombres, sus gestos y sus intenciones. Cada detalle contaba, y ella sabía que un movimiento precipitado podía cambiarlo todo. De repente, una voz firme resonó en el claro, rompiendo la tensión silenciosa. No era un grito de amenaza, sino una declaración clara y decidida. «Ella viene conmigo», dijo el hombre que había notado antes. Su voz era segura, y su presencia transmitía autoridad. Todos los hombres se detuvieron, sorprendidos por la intervención inesperada. La joven apache, al escuchar esas palabras, sintió un alivio inmediato, la situación comenzaba a cambiar de dirección. El hombre avanzó hacia la joven con paso firme, pero sin prisas. Su gesto era protector, no intimidante. Los hombres que la rodeaban vacilaron, mirándose entre sí con duda. La declaración del hombre parecía cambiar la dinámica, ya no se trataba de una persecución, sino de una decisión que podía redefinir la relación entre la joven y quienes la buscaban. La joven se mantuvo en su lugar, observando cuidadosamente, consciente de que ahora dependía de la confianza y la comunicación más que de la estrategia de escape. El ambiente en el claro cambió rápidamente. Los hombres comenzaron a retroceder ligeramente, evaluando la autoridad del nuevo personaje y la tranquilidad de la joven. La joven apache entendió que la intervención del hombre no solo protegía físicamente, sino que también enviaba un mensaje, su valor y su inteligencia habían sido reconocidos, y no había necesidad de conflicto. Esa realización le dio una nueva perspectiva, la situación podía resolverse con respeto y dignidad, sin confrontaciones innecesarias. Mientras tanto, el hombre continuaba avanzando lentamente, asegurándose de que los hombres comprendieran que no era necesario actuar con agresividad. Su gesto era claro, la joven estaba bajo su protección. Los hombres que la habían seguido durante horas comenzaron a mostrarse más calmados, dudando de su propio impulso inicial. La tensión disminuyó ligeramente, reemplazada por un respeto silencioso hacia la joven y hacia quien había intervenido. La joven apache decidió aprovechar ese momento para dar un paso hacia adelante, confiando en el hombre que la había protegido. Su movimiento era sutil, pero lleno de determinación. No necesitaba apresurarse, cada gesto era calculado, mostrando que podía confiar en la situación y que también estaba dispuesta a cooperar. Su expresión reflejaba calma y seguridad, transmitiendo un mensaje claro, no buscaba problemas, sino una solución justa y respetuosa. Los hombres que habían seguido a la joven empezaron a reorganizarse, ahora observando desde cierta distancia. La intervención del protector había cambiado no solo la situación inmediata, sino también la percepción de todos los presentes. Lo que antes era una tensión creciente, ahora se convertía en una oportunidad de entendimiento y reconocimiento mutuo. La joven comprendió que la clave no estaba en la velocidad ni en la astucia, sino en la combinación de respeto, comunicación y acción estratégica. Mientras avanzaba lentamente hacia el hombre, la joven notó cómo el bosque alrededor parecía acompañar el momento. La luz dorada del sol iluminaba su camino, y las sombras se alargaban suavemente, creando un ambiente casi mágico. Cada paso que daba estaba en armonía con la naturaleza, y esa conexión fortalecía su confianza. Sabía que su ingenio había mantenido la ventaja durante mucho tiempo, pero ahora la situación se resolvía mediante la intervención de alguien que comprendía su valor. El hombre que la protegía se acercó y le indicó un lugar seguro, un pequeño claro donde podía descansar y observar sin ser molestada. La joven se movió con gracia,
demostrando que podía actuar con calma incluso en los momentos más tensos. Su respiración era regular, su mente clara, y su postura reflejaba dignidad y autocontrol. Cada gesto mostraba que la historia no se trataba solo de huir, sino de cómo enfrentar situaciones difíciles con inteligencia y respeto. Los hombres que la habían perseguido observaron en silencio. Algunos intercambiaban miradas, comprendiendo que la joven no era solo un misterio, sino alguien digno de admiración. La intervención del protector había cambiado por completo la dinámica, mostrando que la valentía y la inteligencia podían superar la tensión inicial sin necesidad de confrontación. La joven apache se sentó en el claro, disfrutando de un momento de tranquilidad que parecía merecer después de tantas horas de estrategia y movimiento. Mientras descansaba, notó cómo el hombre que la había protegido hablaba con los demás. Su voz era firme pero amable, explicando que no había necesidad de continuar la persecución. Los hombres comenzaron a retirarse lentamente, algunos con gestos de respeto y otros con curiosidad. La joven comprendió que la intervención había cambiado no solo el curso de la historia, sino también la percepción de quienes la rodeaban. Su reputación se fortalecía, y la comprensión mutua reemplazaba la tensión inicial. El bosque alrededor parecía respirar junto con ellos. Los sonidos suaves de los pájaros y el viento entre los árboles creaban una atmósfera de calma y resolución. La joven apache sintió un profundo alivio y gratitud. No solo había mantenido su libertad, sino que también había demostrado, sin palabras, que la inteligencia, la paciencia y el respeto podían resolver situaciones que parecían complicadas. La intervención del protector había sido decisiva, y su presencia transformaba la tensión en entendimiento. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, la joven se levantó y caminó junto al hombre que la había protegido. Su paso era firme, pero tranquilo, demostrando confianza y serenidad. Los hombres restantes mantenían cierta distancia, observando pero sin acercarse. La joven comprendió que la jornada había alcanzado un punto de equilibrio, la tensión del inicio del día había dado paso a un momento de respeto y reconocimiento mutuo. Mientras avanzaban juntos por el sendero que conducía hacia un lugar seguro, la joven reflexionó sobre lo que había aprendido. Cada decisión tomada, cada movimiento calculado y cada instante de observación habían sido cruciales. Pero también comprendió que, a veces, la intervención de otros podía cambiar por completo el rumbo de los acontecimientos. La combinación de inteligencia, paciencia y cooperación había sido la clave para superar un desafío que parecía casi imposible. El hombre que la protegía caminaba a su lado, atento a su bienestar y al entorno. Su presencia era calmante, mostrando que no siempre se necesitaba confrontación para resolver un conflicto. La joven apache entendió que la verdadera valentía no estaba solo en escapar o evadir dificultades, sino en mantener la calma, la dignidad y la capacidad de aprender de cada situación. Cada paso hacia adelante reforzaba esa comprensión. El claro donde se detuvieron por un momento antes de continuar su camino se convirtió en un símbolo de la jornada. Allí, la joven pudo observar cómo la tensión inicial había dado paso a una nueva dinámica, respeto, admiración y entendimiento. La intervención del protector había transformado la historia, y la joven comprendió que su ingenio, combinado con la acción sabia de otros, podía cambiar cualquier situación complicada en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. El bosque comenzaba a oscurecerse suavemente, con sombras alargadas y la luz del sol filtrándose entre los árboles. La joven apache y su protector avanzaban con cuidado, disfrutando de la tranquilidad que seguía a la tensión. Cada paso era un recordatorio de que la inteligencia y la calma podían superar los desafíos más difíciles. La jornada, que había comenzado como una persecución intensa, terminaba transformada en una lección de respeto y colaboración, donde la comprensión mutua reemplazaba la confusión y la tensión inicial. Y así, mientras el bosque se llenaba de la suave luz del crepúsculo, la joven apache se movía con dignidad y seguridad. La intervención decisiva había marcado un punto de inflexión en su historia, demostrando que la verdadera fuerza reside en la combinación de astucia, paciencia y respeto.
La situación que parecía llegar a su punto más crítico había encontrado una solución inesperada, y la joven avanzaba hacia el final de la jornada con la satisfacción de haber superado el desafío sin perder su libertad ni su integridad. La tarde comenzaba a transformarse en un suave crepúsculo, y la luz dorada del sol caía lentamente sobre los árboles del bosque. La joven apache caminaba junto al hombre que la había protegido, avanzando por senderos que ahora parecían más tranquilos, más claros, como si el bosque mismo reconociera que la tensión del día había disminuido. Cada paso que daban era medido, firme, pero lleno de calma, y la joven podía sentir cómo la ansiedad de las horas anteriores se disolvía poco a poco. A medida que avanzaban, la joven recordó los momentos en que se había movido entre los arbustos y los claros, evaluando cada movimiento, anticipando los pasos de quienes la perseguían. Todo eso le había dado una sensación de control y seguridad. Ahora, mientras caminaba junto al hombre que había intervenido, comprendió que no solo su ingenio había sido clave, sino también la intervención de alguien que reconocía su valor y su habilidad. Esa combinación de esfuerzo propio y ayuda sabia había cambiado la historia de manera definitiva. El hombre que la acompañaba mantenía la mirada atenta al camino, pero también observaba la expresión de la joven. No hacía falta que hablaran mucho, la confianza y el respeto mutuo se reflejaban en cada gesto. La joven se dio cuenta de que su libertad, que había sido el objetivo de toda la jornada, estaba ahora asegurada gracias a la combinación de su astucia y de la decisión firme de alguien que comprendía la situación. Esa comprensión mutua daba un sentido de paz que ella no había sentido en todo el día. A lo lejos, los hombres que antes la habían perseguido se movían lentamente, regresando hacia el poblado con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos intercambiaban miradas, comprendiendo que lo que habían visto no era solo una joven evadiendo a otros, sino alguien con inteligencia, paciencia y determinación. La percepción que tenían de ella había cambiado por completo, de misterio y temor inicial, ahora pasaba a admiración silenciosa. La joven apache observó esto con una leve sonrisa, su estrategia y calma habían transformado incluso a aquellos que no la conocían bien. Mientras caminaban, el hombre que la acompañaba le indicó un lugar donde podrían descansar por un momento. Era un pequeño claro rodeado de árboles altos y arbustos frondosos, con un arroyo que corría suavemente a un lado. La joven se sentó sobre una roca cercana, dejando que el sonido del agua y el canto de los pájaros le devolviera la tranquilidad. Se sentía segura, pero también reflexiva, pensando en todo lo que había sucedido durante el día. Cada momento había sido una lección, y ahora podía contemplarlo con claridad y calma. El hombre se sentó a su lado, ofreciendo una presencia firme y protectora. No hacía falta hablar mucho, la comunicación era silenciosa, hecha de miradas y gestos. Sin embargo, en un momento, rompió el silencio y dijo con voz amable, «Tu valor y tu ingenio son evidentes. No solo has sabido moverte con habilidad, sino que también has enseñado algo a quienes te seguían». La joven asintió, comprendiendo que su esfuerzo había sido reconocido y que su reputación se fortalecía de manera silenciosa pero poderosa. El bosque alrededor parecía estar en paz. Las hojas se movían suavemente con la brisa, y la luz dorada del atardecer iluminaba cada rincón. La joven sintió que la naturaleza misma celebraba el fin de la tensión, como si cada árbol, cada arbusto y cada flor reconociera que la jornada había terminado de manera positiva. Su conexión con el entorno se sentía más fuerte que nunca, y comprendió que parte de su fuerza venía de esa relación con el bosque, de esa capacidad de observar, aprender y adaptarse. Mientras descansaban, el hombre comenzó a hablar de manera más general sobre la vida en la región. Hablaba de la importancia de la paciencia, de la observación y de la comprensión antes de actuar, lecciones que la joven ya conocía, pero que ahora escuchaba desde otra perspectiva. Cada palabra reforzaba su propia experiencia y la hacía sentir que todo lo vivido durante el día tenía un significado más profundo. No se trataba solo de mantener la libertad, sino de aprender y crecer a partir de los desafíos enfrentados. La joven escuchaba atentamente, pero también compartía sus propios pensamientos.
Habló sobre su vida en el bosque, sobre las enseñanzas de sus ancestros, y sobre cómo cada detalle del entorno había sido una guía silenciosa durante toda la jornada. El hombre asintió, reconociendo la sabiduría de sus palabras. No había necesidad de conflicto ni de enfrentamiento, la comprensión mutua se había convertido en la clave de la resolución, y eso fortalecía la relación entre ellos. A medida que el sol continuaba su descenso, la joven Apache comenzó a notar cómo los últimos rayos iluminaban los arbustos y el arroyo. Cada reflejo de luz parecía marcar un camino seguro, un recordatorio de que la jornada había llegado a su fin de manera positiva. Se sentía fuerte y tranquila, pero también agradecida por haber tenido la oportunidad de demostrar su ingenio y de recibir ayuda en el momento adecuado. Cada experiencia se convertía en una lección que quedaría grabada en su memoria para siempre. El hombre, consciente de que la joven había mantenido la calma y la claridad durante toda la situación, decidió compartir algunas historias de su propia vida. Habló de los momentos en que había tenido que tomar decisiones importantes, de cómo la observación y la paciencia habían sido sus aliados más valiosos, y de cómo la cooperación podía cambiar incluso los desafíos más complicados. La joven escuchaba con atención, sintiendo que esas historias reforzaban aún más lo que ella misma había experimentado durante el día. Mientras conversaban, la joven miró hacia el bosque y pensó en los hombres que la habían perseguido. Comprendió que, aunque no todos habían actuado de manera sabia, ahora tenían la oportunidad de aprender también de lo que había sucedido. La jornada había sido una lección para todos, sobre respeto, inteligencia, paciencia y la importancia de observar antes de actuar. La joven Apache sonrió levemente, entendiendo que cada persona había recibido algo valioso de esa experiencia. El hombre que la acompañaba le señaló un camino que conducía a una zona más segura del bosque, donde podrían pasar la noche sin preocupaciones. La joven asintió y comenzaron a caminar juntos nuevamente. Cada paso estaba lleno de calma, y la atmósfera alrededor parecía más ligera, como si el bosque respirara junto con ellos, celebrando la resolución del conflicto. La tensión inicial había desaparecido, reemplazada por un sentimiento de armonía y satisfacción. Mientras avanzaban, la joven reflexionó sobre la importancia de su propio comportamiento durante la jornada. Su paciencia, su observación y su ingenio habían sido fundamentales para mantener su libertad y su seguridad. Pero también comprendió que la intervención del hombre había sido decisiva. A veces, el apoyo adecuado en el momento correcto puede transformar completamente una situación complicada. Esa lección quedó grabada en su mente como un recordatorio de la importancia de confiar en la combinación de esfuerzo propio y ayuda sabia. A medida que caminaban por el sendero seguro, la luz del atardecer se volvió más intensa, iluminando los árboles con tonos cálidos y dorados. La joven sentía que cada paso la acercaba a un nuevo comienzo, lleno de oportunidades y aprendizajes. La calma del bosque, combinada con la satisfacción de haber superado un desafío difícil, le daba una sensación de plenitud que pocas veces había experimentado. Cada movimiento era un reflejo de su conexión con el entorno y de su capacidad para enfrentar retos con inteligencia y serenidad. El hombre, viendo la tranquilidad en la joven, le habló sobre la importancia de compartir experiencias y conocimientos. Le explicó que cada desafío enfrentado podía convertirse en una lección valiosa para otros, y que la forma en que se actúa durante momentos difíciles puede inspirar respeto y admiración. La joven escuchaba con atención, comprendiendo que lo que había vivido ese día no solo la había fortalecido a ella, sino que también podía influir en quienes la rodeaban de manera positiva. El bosque comenzaba a oscurecerse suavemente, pero la luz cálida del crepúsculo todavía iluminaba partes del camino. La joven Apache y su protector avanzaban con calma, disfrutando del silencio y de la tranquilidad que rodeaba cada paso. La joven comprendió que la libertad que había mantenido durante todo el día era ahora más que física, también era libertad de pensamiento, de acción y de percepción. Cada experiencia vivida se convertía en una oportunidad para crecer y aprender, y eso fortalecía su espíritu de manera profunda. Mientras continuaban, la joven observó los detalles del bosque con renovada atención,
las hojas moviéndose suavemente con la brisa, el reflejo de la luz en el agua, el canto de los últimos pájaros del día. Cada elemento parecía contar una historia, y ella comprendió que la naturaleza había sido su aliada durante toda la jornada. Su conocimiento del entorno, combinado con su paciencia y observación, había sido decisivo para mantener la calma y encontrar soluciones efectivas sin confrontación directa. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde podían descansar con seguridad. La joven se sentó cerca del arroyo, dejando que el sonido del agua la tranquilizara completamente. El hombre se sentó a su lado, mostrando respeto y comprensión por todo lo que había ocurrido. La joven sintió una profunda gratitud, no solo había mantenido su libertad, sino que también había aprendido lecciones importantes sobre cooperación, observación y respeto mutuo. La jornada había sido intensa, pero también transformadora. Mientras el cielo se tornaba de tonos cálidos a azul oscuro, la joven apache reflexionó sobre lo sucedido. Cada paso, cada decisión y cada instante de observación habían sido cruciales. Comprendió que la verdadera fuerza no residía únicamente en la agilidad o en la rapidez, sino en la capacidad de mantener la calma, aprender del entorno y actuar con respeto y sabiduría. La intervención del hombre había sido decisiva, pero su propio ingenio había marcado la diferencia desde el inicio. El bosque, ahora tranquilo bajo la luz de la tarde, parecía reconocer la resolución de la jornada. Los sonidos suaves del agua y el viento creaban un ambiente de paz. La joven se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y respiró profundamente, disfrutando de la sensación de haber superado un desafío complejo con dignidad y serenidad. Cada momento vivido había reforzado su conexión con la naturaleza y su confianza en sí misma. La joven comprendió que la jornada había llegado a su fin, pero que las lecciones aprendidas durarían toda su vida. Había demostrado ingenio, paciencia y respeto, y también había recibido ayuda en el momento adecuado, entendiendo que la colaboración podía cambiar cualquier situación. La experiencia había fortalecido no solo su libertad física, sino también su espíritu y su capacidad para enfrentar futuros desafíos con calma y sabiduría. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a aparecer, la joven apache se sintió completa. Cada paso, cada decisión y cada observación durante la jornada la habían llevado hasta un punto de equilibrio y entendimiento. La intervención del hombre que la había protegido había transformado la tensión en respeto, y la joven comprendió que la verdadera fuerza reside en la combinación de inteligencia, paciencia y cooperación. Y así, mientras el bosque se llenaba de la calma de la noche y los sonidos suaves de la naturaleza acompañaban cada momento, la joven apache se sentó junto al arroyo, consciente de que la jornada había terminado de manera positiva. Había mantenido su libertad, había demostrado su ingenio y había aprendido lecciones valiosas sobre respeto, observación y colaboración. La historia que comenzó con tensión y misterio terminaba ahora con serenidad y aprendizaje, dejando una sensación de paz y satisfacción profunda.